Decisión sostenida. Presidente Nicolás Maduro pide reconstruir una nueva frontera productiva basada en un comercio justo para ambos países. Plan de choque. Presidente Juan Manuel Santos garantiza vivienda, educación y trabajo a todos los deportados. En Alianza, ministra de Relaciones Exteriores se reúne con su homólogo de Malasia en la Casa Amarilla. Alza la voz. Unión Empresarial del Comercio y los Servicios advierte que cierre fronterizo no es la mejor solución a la crisis interna que vive el país. Venganza racial. El autor del asesinato de una reportera y su camarógrafo reveló minutos antes de morir que fue víctima de discriminación. Atajan desplome bursátil. Las fuertes subidas en China llevan la tranquilidad a las bolsas asiáticas. Noticiero Venevisión fue reconocido por nuestra audiencia de la costa oriental del lago con el premio Balancín de Oro. Todos tras la orejona. Sorteada la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Estreno mundial. Venezuela competirá en el Festival de Cine de Venecia con el film Desde Allá. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, José Manuel Dopazo y quien les habla, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. Los Cádilas y Arán de las Casas resultaron heridos en un accidente aéreo en el aeropuerto privado de Charallave. Los cantantes se encuentran fuera de peligro. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro compañero Gustavo Gómez Morón. Él se encuentra en el lugar y nos trae la información. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Endrina, y muy buenas tardes a toda Venezuela. Pues sí, un total de 5 personas resultaron lesionadas en el accidente de una aeronave modelo Jet Citation 550, siglas Yankee Victor 3125. Aproximadamente a las 10:40 de la noche de este miércoles, la avioneta procedente de Aruba intentó aterrizar en el aeropuerto Oscar Machado Zuluaga de Charallave. Al parecer, el mal tiempo le restó visibilidad a los pilotos, que tuvieron que hacer 2 intentos para poder aterrizar el aparato. Extraoficialmente conocimos que con el segundo acercamiento, los tripulantes lograron aterrizar la aeronave, pero varios metros después del punto inicial de la pista. Se presume que los pilotos pues no pudieron frenar la avioneta a tiempo y al finalizar la pista, la aeronave se precipitó por una pendiente. Allí la agrupación el musical Los Cadillacs, compuesta por Emilio José Engelhard y Luis Fernando Romero, así como el actor y cantante Arán de las Casas, resultaron heridos en este accidente. Según informó Protección Civil, pues la avioneta, los tripulantes tuvieron que ser también trasladados a centros a clínicas de Caracas. El piloto y el copiloto de la nave, de nombre Pedro Baliache Hidrogo y Carlos Sanz Brashi, respectivamente, fueron reubicados en el Centro Médico Docente La Trinidad, y otros fueron llevados a otros centros de Caracas. En este momento, una junta investigadora se encuentra realizando las investigaciones para poder determinar las causas que provocaron este accidente. Es todo por ahora. Regresamos con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Gustavo. Tenemos bien pendiente de esta información. En otro tema, les contamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que nunca quiso ordenar el cierre de la frontera, pero debido al contrabando de productos básicos y de gasolina, tuvo que tomar la decisión. Pidió reconstruir una nueva frontera productiva basada en un comercio justo para Colombia y Venezuela. Tenemos que liberar la frontera de la violencia terrorista de los paramilitares. Ya basta de tanto abuso. Tenemos que liberar la frontera de todos los vicios, de toda la maldad, y que sea una frontera de trabajo, de prosperidad, de seguridad para nuestra familia, donde prosperen nuestros niños, niñas, la juventud. Una nueva frontera. Entre tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó la ciudad de Cúcuta con el fin de brindar atención a sus compatriotas deportados. Enfatizó que alzar la voz o subirle el volumen a la confrontación no va a ayudar a resolver los problemas.
Escuchar sus historias se le arruga a uno el corazón. Son historias desgarradoras, como son las historias de los miles de colombianos que han sido deportados, 1097 deportados oficialmente y muchos más que se han venido producto del miedo, producto de la desesperación. Santos recalcó que sus ciudadanos tendrán total respaldo y acompañamiento de su gobierno y recordó que tiene la obligación de protegerlos ante cualquier tipo de abusos, lo cual se comprometió a hacer. Hoy no hay un solo colombiano deportado sin un techo, sin una colchoneta, sin alimentación, sin sus kits de aseo, sin las condiciones mínimas para su bienestar. El mandatario agregó que estas personas son familias pobres y humildes, que lo único que quieren es que los dejen vivir y que los dejen trabajar. El gobierno nacional puso en funcionamiento 8 kilómetros del tramo comprendido entre el distribuidor Los Velázquez y Paparo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. La promesa 1000 veces incumplida de los gobiernos de la Cuarta República solo ha sido posible verla concreta en la Revolución Bolivariana. La autopista de Oriente llegó a Barlovento solo durante el gobierno del comandante Hugo Chávez. Primero llegó a Caucagua, después llegó a Higuerote, después llegó a Las Lapas, después llegó a Los Velázquez y ahora en un gobierno chavista y bolivariano como el del presidente Nicolás Maduro ya estamos en la recta de Paparo. Elías Jagua también señaló que la autopista contribuirá con el desarrollo del turismo en la región y acercará a Caracas del oriente del país. A propósito de esta obra, se han invertido 2.200 millones de bolívares, se han generado cerca de 1.800 empleos entre directos e indirectos. Es Miranda la que se interconecta gracias a estas obras que van unificando la integración vial del Estado. Jaime Eltrudi, ministro de Transporte y Comunicaciones, señaló que son más de 30 kilómetros los que se han habilitado en los últimos meses y habló del avance de otras obras como la vía entre Barlovento y Santa Lucía. También informó que fueron incorporadas 10 unidades de transporte a Barlovento para facilitar la movilidad de los habitantes de la región. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, manifestó que dicho partido presentará 20 propuestas para solventar lo que consideran la crítica situación económica, estructural e institucional por la que atraviesa el país. Que busca propiciar el entendimiento de los venezolanos para solventar la profunda crisis estructural que estamos viviendo. Gaviria destacó que la Mesa de la Unidad Democrática es quien debe responder por qué él no es candidato a la reelección ante la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad decidió excluirme de las listas del Estado Aragua y esa respuesta tendría que darla a la mesa. A juicio del parlamentario, los ilícitos que se cometen en nuestra frontera con el vecino país colombiano deben ser controlados por las fuerzas de orden público. Cuando uno ve las medidas anunciadas por el gobierno, uno dice, caramba, hay que empezar por la propia casa, en donde se crean situaciones de connivencia, de complicidad con el contrabando, que deben ser también implementadas. Pero la medida estructural para acabar con la escasez y con la fuga de alimentos es la reactivación económica. La Contraloría General de Guatemala pidió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por estar presuntamente implicado en escándalos de corrupción. La Contraloría exhortó al mandatario guatemalteco a presentar inmediatamente su dimisión al cargo ante las demandas de los distintos sectores de la población y para mantener la paz en el país. De esta manera, este organismo se sumó a la petición de renuncia que hizo ayer la Procuraduría General de la Nación para que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denunciaran que Pérez Molina es uno de los supuestos líderes de la red de defraudación conocida como La Línea, que ya tiene en prisión preventiva a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. En China, al menos 12 personas fueron detenidas por ser presuntamente responsables de la explosión registrada en el puerto de Tianjin. Además, se abrió una investigación contra 11 funcionarios y empleados públicos sospechosos de abuso de poder y negligencia.
La Fiscalía General China informó que entre los investigados se encuentra el presidente de la empresa pública responsable del puerto, el presidente de la Comisión de Transportes Municipales de Taiyín y un funcionario del Ministerio de Transporte y personal de la Agencia de Aduanas. Los funcionarios fueron acusados de permitir que la empresa propietaria del almacén de productos peligrosos, donde ocurrió el siniestro, pudiera pasar los controles de seguridad y obtener su licencia de funcionamiento. Bien amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Y más adelante en Noticiero Venevisión. Rescate en el Mediterráneo. Rumbo a Italia. 2.500 inmigrantes fueron rescatados. Los detalles en minutos. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Les contamos que este jueves se realizó en la sede del IFEDEC el foro Venezuela, Ilusión, Realidad o Ficción, para analizar la crisis económica, social y política que atraviesa el país. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Naturalmente que el doctor Eduardo Fernández, en su condición de presidente de IFEDEC, está presente en este foro en donde, según él señala, no solamente se están analizando los problemas, sino también que se están planteando soluciones. Y como es natural también, entendemos que el tema fronterizo está siendo analizado aquí. Doctor, buenas tardes. Evidentemente es un problema que tiene hoy preocupado a todo el país y que también tiene preocupada a la nación colombiana. La frontera debe ser una oportunidad para la unión entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Colombia. La frontera no debe dividirnos, debe unirnos. De modo que todos esos problemas se resolverían si el gobierno venezolano, en un ambiente de diálogo, de unidad, de consenso nacional, tomara la decisión de rectificar un modelo que ya es evidente que ha fracasado. Palabras del doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, quien participa junto a otras personalidades en este foro, entre ellos Heraclio Atencio, quien es presidente de la Fundación Venezuela Positiva. Naturalmente vamos a ofrecer más detalles esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. Más de 25.000 toneladas de productos de higiene personal serán vendidas a precios regulados en la parroquia Juan de Villegas del Estado Lara. Así lo informó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Legislativo de la entidad, Luis Jonás Reyes. Laura Suárez con los detalles. Va a garantizar el suministro de este tipo de productos, que es de primera necesidad, de aseo personal y también de una gran demanda en nuestras comunidades. En relación a la venta de granos, Reyes Flores comunicó que han logrado la venta supervisada de 20.000 toneladas de granos a precio regulado. Durante este mes de agosto hemos realizado la venta de 20 toneladas de granos, que también ha sido posible gracias al trabajo mancomunado con empresarios privados, a precios muy accesibles. Reconoció el trabajo de la empresa privada que se ha sumado a los llamados del gobierno nacional para combatir la guerra económica. Espera poder seguir programando más operativos con ayuda de este sector en la localidad. Desde el Estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Laura Suárez, Noticiero Venevisión. En Zulia, representantes de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios advirtieron que el cierre de frontera no es la solución a la crisis económica. Explicaron que con esta medida Venezuela pierde a diario entre 3 y 5 millones de dólares. Fabiola Yaquinto tiene la información. Manifestaron que la solución a la crisis económica es desmontar el control de cambio y de precios. Reiteraron que con el cierre de frontera no solo se ve afectado el intercambio comercial fronterizo, sino también las empresas de la zona. Nosotros exhortamos a la corrección de las políticas económicas que se están implementando en el país, a cambiar el modelo económico que se intenta imponer y comprender de que no es a través del exceso de controles como vamos a lograr corregir la economía de mercado. Por su parte, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, resaltó que el gobierno debe aplicar políticas coherentes para mejorar la economía sin irrespetar los derechos humanos. Mira, no podemos seguir buscando culpables. No podemos seguirle echando la culpa a la guerra económica, ni a nuestros hermanos colombianos, ni a la falta de que la oposición es la que está detrás, viendo fantasmas donde no los hay. Yo creo que el problema grave de este país son la falta de políticas de Estado que realmente generen un fortalecimiento del aparato productivo. Por ahora se conoció que la zona fronteriza de La Guajira venezolana se encuentra militarizada para reforzar la seguridad. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión.
Gracias, Fabiola. La ministra de Comercio, Isabel Delgado, anunció durante la apertura de las ferias escolares a nivel nacional que la población podrá obtener un ahorro del 250% en las compras de uniformes y útiles con miras al inicio del próximo año escolar. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Afirmó la titular del despacho de comercio que los productos textiles que se expenderán en estas ferias son totalmente hechos por empresas venezolanas. Tenemos aproximadamente 40 millones de útiles escolares, tenemos aproximadamente unas 13 millones de piezas de uniformes escolares. La ministra Delgado acotó que las editoriales que se dedican a producir textos para la educación primaria y secundaria también estarán presentes en las ferias. También hemos otorgado a diferentes empresas las divisas necesarias para insumos y materias primas en el extranjero, a empresas textiles, a empresas del calzado, a empresas de útiles escolares, de creyones, de lápices, de papelería. Según informó la ministra Isabel Delgado, estas ferias escolares estarán abiertas durante los próximos 30 días. Se llevarán a cabo en los 24 estados del país y a nivel municipal para que la producción llegue a toda la población venezolana. Desde la Candelaria, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El concejal Luis Somoza denuncia que el 90% de los sectores del municipio de Baruta están afectados por la falta de agua y mala vialidad, producto de lo que consideran trabajos inconclusos por parte de Hidrocapital. El concejal informó que han consignado más de 1.600 denuncias de las comunidades ante Hidrocapital y aún no han recibido respuesta. Rechaza que la población viva preocupada por la falta del vital líquido. No es racionamiento de agua, es que le quitan el agua. Hay zonas del municipio que tienen más de 10 días sin agua y cuando lo reclamamos simplemente se lavan la cara diciendo que no tienen las personas competentes, que no tienen los recursos, o sea, como dando lástima. Vamos a la Trinidad y tiene que tener rústicos para poder llegar a la Trinidad porque la cantidad de huecos que hay. Y lo mismo en el Cafetal. Le pongo un ejemplo, nosotros asfaltamos, o sea, las autoridades municipales cumplieron con asfaltar lo que es el Peñón hasta la alcaldía de Baruta. No tenía ni una semana de haber asfaltado cuando ya llegó Hidrocapital, pone su cintica amarilla y hace tremenda tronera ahí y tiene meses. Y Noticiero Venevisión fue reconocido por nuestra audiencia de la costa oriental del lago con el premio Balancín de Oro, emblema que lo distinguió como programa líder de información, ceremonia en la que también fueron reconocidos Sol Vargas y José Manuel Dopazo. El acto de entrega de los reconocimientos tuvo lugar en la ciudad de Ojeda durante la 24ª entrega del Balancín de Oro, ocasión en la que nuestro espacio informativo fue premiado como noticiero de televisión más destacado del año, mientras que Sol Vargas fue galardonada por su profesionalismo y trayectoria como gerente de información de televisión más destacada de nuestro año. Y nuestro ancla de la emisión estelar, José Manuel Dopazo, reconocido por su trabajo como narrador de noticias en televisión más destacado del año. Los galardones fueron recibidos por José Leonardo Nava, corresponsal en el estado Zulia, en nombre de todo el equipo que hace posible Noticiero Venevisión. Este es un premio que lleva más de 25 años entregándose en la costa oriental del lago y a nivel nacional para todas aquellas personas emprendedoras que han desempeñado durante el año una gran gestión dentro de su nivel profesional. Más que todo por su impecable trayectoria dentro de lo que es la información veraz y precisa. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Felicitaciones, José Manuel. Me extrañó no verte por allá en el estado Zulia recibiendo tu premio. Mi tierra, casualmente. Tuvimos otro compromiso que nos impidió estar allí. De todas maneras, muchísimas gracias por ese reconocimiento y muchísimas gracias también a todos nuestros televidentes por su preferencia. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa. Ya venimos con más. En breve. Potente carta contra Donald Trump. Ricky Martin criticó al candidato republicano por incidente con el periodista Jorge Ramos. En breve, todos los detalles. En Estrenos y Estrellas. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche.
Un hombre de 26 años fue asesinado la mañana de este jueves en los alrededores del Parque Francisco de Miranda para presuntamente robarle su moto. La víctima fue identificada como Michael Jr. Fuenmayor Villasmil, quien recibió un disparo en la región occipital. El hecho se produjo a las 5:30 de la mañana de este jueves frente al Museo de Transporte. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizaron las pesquisas en el lugar de los hechos y hallaron al menos 13 casquillos de bala junto al cadáver. Al menos 200 detenidos de la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en El Rosal, aquí en Caracas, se alzaron en protesta ante las condiciones de hacinamiento, el retardo procesal y por la suspensión de la visita. Euclides Sotillo nos amplía. El motín se inició luego que los familiares de los privados de libertad acudieran a la visita y esta fuera suspendida por los funcionarios de seguridad, generándose tensión entre los grupos tras la medida. Los allegados de los reos denunciaron presuntas irregularidades en las visitas, maltratos a los detenidos y problemas para llevarles diariamente alimentos y medicinas. No dejaron pasar. Ahí está la comida, desde las 10 de la mañana. Y todavía no han comido, no desayunan, no almuerzan ni han cenado. ¿Usted se imagina? Exigieron la presencia del Estado para garantizar los derechos fundamentales de los detenidos. Pidieron traslados a otros penales a quienes se encuentran condenados y celeridad a los casos de quienes estén en juicio. Defensor del pueblo, abóquese las condiciones de hacinamiento para los detenidos que están acá. Son personas, no son animales. Independientemente de si cometió un delito o no, no se puede tener una persona en estas condiciones. Noticiero Venevisión intentó buscar impresiones de las autoridades en el lugar, pero no hubo declaración a los medios de comunicación. Tras esta situación, los familiares de los privados de libertad exigieron no solamente la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, sino también de la Medicatura Forense para que los detenidos sean evaluados. En El Rosal, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El presidente del Metro de Los Teques, Farid Farija, informó que desde muy temprano el servicio comercial del subterráneo estuvo paralizado por una falla eléctrica. Miles de usuarios se quejaron por la falta de servicio. Funcionarios del Metro de Los Teques habilitaron unidades del Metrobús desde la estación Ali Primera hasta Caracas. Pasadas las 7 de la mañana, el presidente del Metro de Los Teques anunció que se había restablecido el servicio. En Austria, los cadáveres de al menos 30 inmigrantes fueron encontrados en un camión frigorífico detenido en una autopista cerca de la frontera con Hungría. Los refugiados murieron asfixiados cuando viajaban de forma ilegal y que aunque todavía se desconocen las nacionalidades de las víctimas, el camión tenía matrícula húngara. Funcionarios policiales creen que el camión estaba estacionado en el mismo lugar desde ayer, ya que los cuerpos mostraban señales de descomposición. El hallazgo se produjo mientras la canciller alemana Angela Merkel y los líderes de los Balcanes se reunían en Viena para buscar una solución a la crisis migratoria. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Estados Unidos, donde el autor del asesinato de una reportera y su camarógrafo, Jester Lee Flanagan, aseguró minutos antes de morir que fue víctima de discriminación racial. Las acusaciones de Flanagan fueron negadas por sus ex empleadores en el canal WDBJ en un documento que envió a la cadena ABC luego del tiroteo. El homicida, conocido en los medios como Bryce Williams, explicó que su ira había ido creciendo poco a poco a causa de presuntos casos de racismo y acoso sexual de sus compañeros. Una embarcación sueca halló al menos 54 cadáveres y rescató a 2.500 inmigrantes en el Mediterráneo que navegaban en embarcaciones provenientes de Libia con destino a Italia. Los guardacostas suecos presumen que las víctimas habrían muerto por asfixia y por inhalar los gases nocivos que emitían los motores de la embarcación. Las bolsas de China subieron y recuperaron una parte del más del 20% perdido en sus cotizaciones en las últimas 5 sesiones. La bolsa de Shanghái cerró la jornada con un aumento de 5.34%, mientras que la de Shenzhen subió 1.33%. Las bolsas asiáticas dieron un respiro luego de que Wall Street registrara una ganancia de 3.95%. La tormenta tropical Erika llegará a la península de la Florida la próxima semana, convertida en huracán.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora con rachas superiores. Se prevé que el fenómeno meteorológico llegue esta noche a las islas Sotavento. Bueno, momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos con más. Hola amigos, comenzamos los deportes con atletismo porque la venezolana Rosa Rodríguez culminó en el puesto 11 en la final del lanzamiento de martillo del Mundial de Beijing. La larense realizó 2 intentos nulos. En el tercero dejó marca de 67,78 metros en su único lanzamiento. Recordemos que Rosa Rodríguez se convirtió en la primera mujer criolla en clasificar a una final de un Mundial de atletismo. Y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque Félix Hernández se reencontró con el triunfo. Tras 2 derrotas en fila, este miércoles el carabobeño se lució ante los Atléticos de Oakland para alcanzar su 15ª victoria de la campaña. Esto en una jornada en la que Eduardo Escobar conectó 2 honrones y también la botaron Miguel Cabrera y Martín Prado. Nos vamos a Safeco Field con Billy Burns, primer bateador del encuentro. Se la botaba Félix Hernández por todo el jardín central. Aún así, el abridor venezolano se repuso y dominó la ofensiva de Oakland, pero en el 7º inning, Brett Lowry también le conectó jonrón solitario al carabobeño. El Félix Hernández lanzó 8 entradas completas, tolerando solo 3 imparables y par de anotaciones, dio un boleto y ponchó a 7, y Seattle se impuso 8 carreras por 2. Jesús Sucre falló en 4 turnos con una empujada y Edward Mujica sacó 2 outs con un ponche. Y hace pocos minutos se sorteó la fase de grupos de la temporada 2015-2016 de la Liga de Campeones de Europa. El grupo A quedó integrado por el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk y el Malmo. En el grupo B están el PSV Eindhoven, el Manchester United, el CSKA Moscú y el Wolfsburgo, mientras que en la llave C quedaron anclados Benfica, Atlético de Madrid, Galatasaray y Astana. La Juventus, subcampeón de Europa, chocará con el Manchester City, el Sevilla y el Borussia Mönchengladbach, mientras que en el grupo E estarán el actual campeón de Europa, el FC Barcelona, ante el Bayer Leverkusen, la Roma y el Bate Borisov. En el grupo F chocarán Bayern de Múnich, Arsenal, Olympiacos y Dinamo Zagreb. En el grupo G, Chelsea, Porto, Dinamo Kiev y Maccabi Tel Aviv. Y en el grupo H, Zenit, Valencia, Olympique de Lyon y el Gent. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión. Buenas tardes amigos, yo soy Carilis Cuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos contándoles que Arán de las Casas y los Cadillac, que como ya vieron al inicio del noticiero, sufrieron un accidente aéreo, pero afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Arán de las Casas, Luis Fernando Romero y Emilio Vizcaíno estuvieron por la isla de Aruba promocionando sus éxitos. La agrupación Los Cadillac se encuentra en el top de las carteleras musicales de Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú y Centroamérica, con su hit Me Marcharé. Asimismo, Aran One también lideriza las listas con su nuevo promocional Tus Besos y el reciente éxito Una Noche Loca. Aquí en Estrenos y Estrellas estaremos pendientes de la recuperación de estos queridos artistas urbanos. Seguimos con el director venezolano Lorenzo Vigas, que se prepara para llevar Desde Allá al Festival de Cine de Venecia. Lorenzo Vigas nos contó que su nueva película, Desde Allá, está lista para el estreno mundial durante el Festival de Cine de Venecia, donde sería un honor conseguir el León de Oro. Igualmente señaló que tienen programado asistir al Festival de Toronto y el de San Diego, con nominaciones importantes. Esta historia con sello venezolano trata sobre los traumas paternales y las carencias afectivas que pasan los personajes, mostrando cómo es nuestra capital vista desde todos sus extractos sociales, con la particularidad de haber sido grabada sin interrumpir el ritmo cotidiano de sus locaciones. Vigas espera que de este recorrido internacional por festivales clase A puedan abrirse las oportunidades para el Oscar del 2017. Y Ricky Martin pidió a los latinos que derroten el poder de Donald Trump. El boricua escribió una carta donde pide a la comunidad de latinos se unan para combatir el comportamiento xenofóbico de Trump. Ricky escribió sobre el episodio con el periodista Jorge Ramos, que había llegado al punto de basta ya. Y además dijo que esto no le sorprendía por parte del magnate, quien utiliza la más baja estrategia política que pueda existir. Finalizó pidiendo se respete a las primeras generaciones de latinos que abrieron camino en los Estados Unidos y que la lucha es por todos, por la evolución humana y el futuro. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Carilis Cuadros, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Cariel, y vamos a hacer una pausa, pero antes los invitamos a que en la próxima parte vean entrevista a Venevisión. Hoy nos estará acompañando Calixto Ortega, candidato a diputado por el estado Zulia.
Así es, él es candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya está aquí en el estudio con nosotros. Y estará conversando con Andrina Yepes al regreso. Se necesita Dexafarc de 4 miligramos y Copodex de 500 miligramos. Las personas que puedan colaborar deben comunicarse al siguiente número telefónico 0424-892-5496. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Bueno, y tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Calixto Ortega. Él es diputado del Parlamento Latinoamericano. Hace poco se separó de su responsabilidad en la Cancillería. Correcto. Ahora candidato a las elecciones parlamentarias por el Estado Zulia en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Correcto. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Es muy oportuna su visita, sobre todo comprendiendo su experiencia en el manejo de relaciones diplomáticas y sobre todo para hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo en la frontera. Ha habido imágenes que han conmocionado a la opinión pública, en la cual se muestran niños, mujeres que están abandonando la frontera colombo-venezolana y ha habido señalamientos incluso por parte de la Procuraduría General de Colombia, quienes afirman, voy a citar, que el gobierno adoptó una política de ataque sistemático contra Colombia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo debo comenzar diciendo que por mandato constitucional, quien tiene la direccionalidad de la política exterior en Venezuela es única y exclusivamente el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, y por supuesto las vocerías autorizadas como la canciller Delcy Rodríguez y las personas que están asumiendo responsabilidades en la frontera. Para nadie es un secreto que lamentablemente, por muchísimos años, el norte de Colombia, justamente lo que limita con Venezuela, tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, lamentablemente por muchísimos años ha estado, me atrevo a decir, abandonado por las autoridades de Bogotá. Y no estoy acusando específicamente a nadie, a ningún presidente, pero es históricamente, al punto que allí en esa zona del norte de Colombia se entronizaron la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y prácticamente ahí había una o situación de total ingobernabilidad o un gobierno anormal que dirigían prácticamente estos grupos. ¿Qué trajo esto? Entre otras, como consecuencia, que se produjese una estampida, casi se puede decir así, de hermanos colombianos hacia Venezuela. No olvidemos que de los 30 millones de habitantes que hay en el país, más o menos 5 millones son colombianos, de tal manera, de primera, segunda, tercera generación. Nadie puede decir que en Venezuela se maltrata o hay ninguna posición en contra de los hermanos colombianos. Por el contrario, es prácticamente casi que la única vía de escape de las situaciones que viven ellos en Colombia. Pero las cosas se han ido distorsionando por el camino y van llegando a situaciones extremas que son del conocimiento público, ¿no? La presencia de paramilitares en la frontera, entendiendo que los paramilitares cuando pasan la frontera no pasan por el puesto de aduana ni pasan por un pasaporte que diga paramilitar ni con un uniforme que diga paramilitar, pasan como cualquier persona y se van infiltrando en las comunidades y empiezan entonces a llevar adelante estas prácticas en contra de la población, tanto de los venezolanos como de sus propios conciudadanos colombianos que vinieron huyendo de ellos mismos. Entonces, aquí se están sumando elementos que el contrabando de combustible, donde Venezuela pierde una cantidad de dinero sumamente importante, y lo último, lo que hizo estallar todo fue esta circunstancia de la extracción masiva de contrabando de alimentos que llevó a la situación donde estos grupos paramilitares atentaron en contra de funcionarios nuestros. Ha habido demasiado, y concluyo con una primera idea, ha habido nuestras fronteras son demasiado permisivas, y yo creo que esta decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro de decretar el estado de excepción, que no es otra cosa que estos
una situación excepcional que se tiene que ser atendida de una manera distinta a la que tienen las leyes. Diputado, caer en las generalizaciones a veces nos hace caer en errores y tal vez todas las personas que estaban haciendo vida en la frontera no estaban asociadas a temas irregulares. ¿Cómo construir una política de inmigración más sana y cómo se debe manejar desde el punto de vista humanitario esta situación para que no sea contraproducente para el gobierno venezolano? Mira, allí hemos visto testimonios absolutamente de toda naturaleza. Acuérdate que con las redes y con los teléfonos celulares se pueden, por ejemplo, hemos visto algunas personas que algunas filmaciones de personas que se van a través de un río, que pasan, que posiblemente esos son casos que vinieron de manera irregular por caminos verdes y posiblemente por esos mismos caminos verdes se están regresando. No es que las autoridades venezolanas están ejerciendo absolutamente ningún tipo de maltrato. Se está planteando de que quien no tenga una permanencia legal en Venezuela, pues no puede permanecer, pero no se está atropellando. Y también estamos viendo cómo muchísimos ciudadanos colombianos dicen, sí, yo en algún caso, yo me vine, estoy en la frontera, me tengo que marchar, pero no he recibido absolutamente ningún tipo de maltrato. Esto es una situación que en este momento, digamos que estamos en la fase de la atención intensiva del problema y que progresivamente se irá aliviando. Pero lo que sí tenemos que hacer es definitivamente acabar con el paramilitarismo de la zona, acabar con las posibilidades de que el narcotráfico adquiera fuerza en Venezuela y, por supuesto, la extracción y el contrabando de alimentos y de combustible. Esa es la situación de los colombianos en la frontera. Sin embargo, esto ha tenido un efecto de eco entre todos los colombianos que hacen vida en Venezuela, tal vez sintiéndose un poco angustiados de cuál puede ser su situación. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los colombianos que viven en Venezuela? Primero, la inmensa mayoría, absolutamente la inmensa mayoría de los venezolanos, de los 5 millones y tantos que viven en Venezuela, no tienen absolutamente ningún problema. El problema son los que están en situación irregular, principalmente en esta franja fronteriza. Y aquellos que están involucrados, lamentablemente, colombianos y unos cuantos venezolanos también, en el contrabando de extracción, en el contrabando de extracciones de combustible, pues saben que la autoridad venezolana se va a imponer. Lamentablemente la oposición venezolana, que es una oposición que cada día está más dispersa, ¿no? Es una oposición donde hay algunas figuras que pretenden tener un liderazgo, que yo los califico como de una especie de políticos de pasarela. Es decir, es básicamente un exhibicionismo comunicacional, pero que en el fondo no abordan la solución de los problemas. Lamentablemente en esos sectores pretenden sacar provecho político de una circunstancia donde todos los venezolanos están pidiendo que el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, le pongamos un parado firme a los problemas del contrabando de extracción que está afectando la distribución de alimentos en el país, que no es desabastecimiento. Hay suficientes alimentos, lo que pasa es que hay una distorsión en el comportamiento ciudadano que lamentablemente se produce contrabando, reventa, este tipo de cosas. Usted menciona en su planteamiento dos aristas importantes. ¿Cuál es para usted la figura de la oposición venezolana y el asumir este tema como un tema electoral? Para muchos, este tema de la frontera, así como el tema del Esequibo, han sido argumentos para distraer la situación económica del país. ¿Usted considera que estos son temas que se han asumido como banderas electorales? Mire, no son argumentos para distraer. Son temas que han adquirido una importancia en el momento, en el caso de la Guyana, la posición del primer ministro de Guyana, ¿no? Que ha manifestado posiciones frente a las cuales nuestro gobierno y nuestro presidente Nicolás Maduro no podía permanecer callado y está recurriendo a las instancias internacionales, a los argumentos que la legislación internacional nos da. Hay una disputa que está reconocida por Guyana y esto sencillamente se ha activado en ocasión de que desde ese gobierno han pretendido en las zonas que están en reclamación dar unas concesiones que no podían dar. Ahora, si la oposición dice que se toma como un elemento electoral, de alguna manera lo que están diciendo, no, hay que dejar que esa explotación de ExxonMobil continúe, y eso no es posible. Eso es un hecho puntual que tú refieres. El segundo hecho es que el contrabando de extracción, combustible y alimentos
se ha potenciado de una manera peligrosa para la seguridad alimentaria del país, y esto no es una situación que provocó el gobierno, por el contrario, es el gobierno quien tiene que salir a poner un freno definitivo, y la mayoría de la opinión pública le está dando la razón al gobierno. Que desde la oposición no sepan cómo manejar el asunto y pretendan buscar, por el contrario, ¿no?, desde factores de oposición, y no toda la oposición, pretende buscar convertir eso en un elemento electoral que eventualmente les favorezca, lo cual nunca va a suceder, pues sencillamente es porque no tienen mayores argumentos, no tienen mayores propuestas, como ya estamos viendo, ¿no? Hay una dispersión total, mientras nuestras candidaturas, mientras nuestras fuerzas a la Asamblea Nacional, yo voy por la lista, tú lo dijiste al principio, ¿no? La lista en el estado Zulia la encabeza Omar Prieto, luego también está Aloa Núñez, estoy en tercer lugar, y un grupo de jóvenes, de figuras emergentes, de Fidel Madroñero, de diferentes personas que son una propuesta unificada, mientras que la oposición anda por un lado en desbandada y por otro lado presentando diversas propuestas de desunión. Para muchos el escenario económico va a ser determinante para el resultado que va a medirse en las elecciones parlamentarias. Esto de alguna forma nos pudiera llevar a pensar en la interpretación de la política como un clientelismo. ¿Cuál piensa usted pudiera ser el impacto de la situación económica en las elecciones parlamentarias? No ignoramos que la situación económica es un elemento absolutamente importante en cualquier país del mundo. Y en el caso particular, en Venezuela, el tema de los precios del petróleo. El presidente Nicolás Maduro, antes el presidente Chávez, permanentemente tocaba el tema. Muestra cómo el precio del petróleo, producto de unas estrategias que se están librando a nivel internacional, está cayendo nuevamente en un precio que no es justo, porque así como no es justo un precio sumamente alto, tampoco es justo un precio bajo, y ya está por debajo de los $40. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que los programas sociales que en Venezuela han atendido a la población que ha estado tradicionalmente abandonada, pues sencillamente se permanecerán atendiendo. Y que la baja del precio del petróleo, sin duda, no lo vamos a ignorar, afecta la economía del país. No es un evento de responsabilidad del gobierno, son una cantidad de factores internacionales, variables internacionales que influyen en eso, pero bueno, nosotros sencillamente nos atenemos a esa realidad que estamos confrontando. Caso de Guyana, enfrentamos esa realidad. Caso del contrabando de alimentos, enfrentamos esa realidad. Caso de la baja de los precios del petróleo, enfrentamos esa realidad, y estoy seguro que vamos a salir con éxito, y los factores sociales que siempre han estado abandonados continuarán recibiendo los beneficios de la política social del gobierno bolivariano. Bueno, le damos las gracias a Calixto Ortega. Ya terminamos tan rápido. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Él es candidato a diputado por el estado Zulia en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. José Manuel. Muchísimas gracias, Endrina. Hasta aquí la presente emisión. Recuerde, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, usted decide. Feliz tarde.